explico? Para que Dios se mueva en mí, tiene que haber en mí la necesidad de Él. Y esa es la humildad. La humildad es total dependencia a Dios. Es la virtud más alta que todo ser debe tener. La humildad. ¿Se acuerdan de Moisés? Dice la Biblia que ese hombre era manso y humilde más que todos los seres sobre la tierra. Así dice la Biblia sobre él. ¿Se acuerdan cuando el mismo pueblo que debía de estar bajo la cobertura y bajo la autoridad de Moisés se rebelaba? ¿Qué hacía Moisés? ¿Mandé? Moisés nunca hizo nada. Cuando se levanta Coré y dice, ¿por qué solo sobre Moisés habla Dios? ¿No habla también a través de los otros? Mira, Moisés no dijo nada, pero Dios sí dijo. A ver, ahorita voy a mostrar quién es de Dios, quién no es y sobre quién habla Dios. ¿Cómo terminó la historia? La tierra se abrió y se tragó a Coré y a toda su familia. ¿Sí? Cuando Aarón y María, murmuran contra Moisés. ¿Moisés qué dijo? Nada, pero Dios sí dijo. Por eso dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero en la humildad. Cuando tú eres humilde es cuando tú lo dejas moverse en ti. Eso es la humildad. Yo les he dicho, por ejemplo, algo que hemos notado como cristianos, y tenemos muchos años, donde la soberbia tiende a moverse muy fuerte, por ejemplo en la iglesia, es en la alabanza con los músicos. De repente se les sube. Yo aquí les he dicho, manténganse humilde, porque al final Dios es el que pone y quita. Cuando tú te quieres poner, Dios se hace a un lado, ¿sí o no? Y eso dice la Biblia. Cuando tú metes tu mano, Dios quita la suya, pero Dios te va a poner en el lugar donde debes estar, donde puedes desarrollar los dones y talentos que Él ya te dio. Pero para eso se necesita humildad, reconocer que Dios te puso ahí. ¿No dijo Pablo? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Y si te fue dado, ¿por qué lo presumes como si tú lo hubieras adquirido por tus propias fuerzas? ¿Qué pasó aquel que dijo, esta es la gran nación que yo construí con la fuerza de mi poder? ¿Quién dijo? ¿Se acuerdan? Nabucodonosor. ¿Y cómo acabó? 7 años como animal alimentándose de la hierba del campo. ¿No? Aunque la gente no lo reconozca, necesita de Dios. O sea, estamos conectados a Dios, creyentes y incrédulos. En el momento que alguien se desconecte de Dios, esa persona está muerta. El espíritu es el que da vida. Cuando un esperma fecunda un óvulo, el soplo de Dios ahí está, aunque no sea creyente, y es el que lo mantiene vivo. Y vive, dice la Biblia, que mis tiempos están en Dios. O sea, mi sello de caducidad está escrito ya. O sea, yo tengo un día, un momento en el que me voy a ir. Pase lo que pase, pese a quien le pese, Dios dictó un día. ¿Sí me explico? Y eso es así para todos, creyentes y no creyentes. Entonces, es mejor reconocerlo a Él, porque de una manera Él va a obrar en ti. Leíamos el pasaje de Segunda de Crónicas 20:20, creo que fue el domingo, donde se juntan dos pueblos contra Josafat. Josafat se le junta también la gente y ¿qué hace? Clama a Dios. ¿Qué le dijo a Dios? No necesitan por qué pelear ustedes. Y dice la Biblia que en cuanto empiezan a alabar a Dios, Dios puso las emboscadas de un pueblo contra los del otro.
y se mataron entre ellos mismos. No metieron las manos. Y la Biblia dice que Dios pelea por mí. Pero a veces quiero hacer las cosas a mi manera, quiero meter mi manota a sabiendas, porque la verdad es que las veces que yo hago las cosas a mi manera no salen bien. Para que salgan bien es a la manera de Dios. Es la única manera como van a salir bien. Dios creó el universo con un propósito. Creo que eso lo tenemos bien claro. Por ejemplo, a veces el universo nos hace muy, muy grande, pero yo lo veo como un reloj donde cada pieza está donde debe de estar. Cada planeta está a la distancia adecuada que debe de estar para que todo el reloj funcione. Y entonces la razón de ser de todo el universo es la Tierra. Sin la Tierra no hay razón de ser del universo. Es para que hubiera vida en la Tierra. La razón de ser de la Tierra somos nosotros, ¿sí? El ser humano. Pero bueno, dice, Dios creó el universo con un solo propósito, para que fuera la habitación de la creación y hacer a la criatura partícipe de su perfección. Dios quiere revelarse a sí mismo, a sus hijos y a través de ellos, comunicándoles tanta gloria y bondad como sean capaces de recibir. No todos tenemos la misma capacidad de recibir de Dios. A un vaso que tiene la mitad del líquido, ¿cuánta agua le puedes meter? Pues nada más la mitad. Si eres un vaso a la mitad o a 3/4, no es mucho lo que se le puede meter. Necesitamos ser vasos vacíos para Dios, para que Dios se mueva. Y Dios se quiere mover a través de nosotros. Dios quiere hacer sus milagros a través de nosotros. Pero reconocer que es Él. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pablo empezó a hacer milagros? La gente lo quiso adorar y dijo, no, esperen. No somos nosotros, somos hombres como ustedes. Es Dios el que está haciendo la obra. Y a veces se nos olvida que es Dios el que hace la obra. Y a veces, por ejemplo, cuando se nos llena la iglesia, sí, a la carne le gusta y nos sentimos bien, y cuando están haciendo las cosas bien, y cuando oramos por los enfermos y que los enfermos sanan, de repente podemos llegar a perder el piso. El del poder es Él, y el que hace la obra es Él. Y Dios se quiere manifestar a través de nosotros. ¿Sí? Podemos concluir que toda gloria y poder no es algo que poseamos o nos pertenezca. Esto ha sido delegado por Dios a cada uno de nosotros, a sus hijos, ya que Dios es un ser eterno y omnipresente que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. En ellas todas las cosas subsisten y en quien no hay sombra de variación. Eso lo dice en Juan. Dice, en el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios mismo. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, por Jesús, dice, y por medio de ella subsiste, que era lo que les estaba diciendo al principio. Estamos conectados a Él. De hecho, dice la Biblia, en Él vivimos y nos movemos. ¿Sí? En el momento que se pierde ese contacto, se pierde la vida. Ok, Apocalipsis 4, 10 y 11. Este es un pasaje muy interesante, ¿no? Habla de los ancianos. Fíjense, dice 10 y 11. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive. Súbele, por favor. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y echan qué? ¿Qué significa la corona en la cabeza de una persona? ¿Dónde? Y realeza. Un rey tiene una corona. Entonces, imagínate, ellos, como reyes,
se postran delante de Dios, delante de Jesús, y arrojan sus coronas. O sea, le reconocen. Por eso la Biblia dice que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Esto habla de humildad. De hecho, el mismo Jesús, creo que dice ahí en Filipenses 2, del 5 en adelante, fíjate cómo empieza diciendo: hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, está hablando Jesús, siendo igual a Dios, no estimó el ser como Dios, el ser Dios, como algo para aferrarse. Si yo soy Dios y de aquí nadie me mueve, que pudo haberlo hecho, sino que dice que se despojó de su deidad, haciéndose obediente hasta la muerte. Primero dice, vamos a leerlo. ¿Ya tienes Filipenses 2:5? Allá pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué hizo? ¿Qué significa eso de que tomó forma de siervo? Tomó forma humana. ¿Se imagina el nivel? Sí, otra vez estábamos platicando con mi nieta del tamaño de Dios, y le decíamos que Dios es más grande que el universo. Dios creó el universo. No puede ser el huevo más grande que la gallina, es imposible. Entonces, imagínate el tamaño de Dios y lo que nosotros somos delante de Dios, o en proporción. Y entonces, lo que significa dejar su lugar como Dios y tomar forma de hombre, o sea, esa es una humillación. Por eso dice, se humilló tomando forma de hombre. Pero ahí no acabó. Aún como hombre, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo. ¿Sí? Teniendo una muerte en la cruz. ¿No? ¿Qué es lo que dice más adelante? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte de la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó ¿hasta dónde? ¿Qué significa lo sumo? Ya no se podía más. Entonces, la exaltación está ligada a la ¿qué? A la humildad. Por eso les digo que no hemos comprendido el valor de la humildad de Dios. Es que dicen, no, es que me van a agarrar de su puerquito. No, Dios está conmigo como poderoso gigante. El que se mete conmigo se mete con Dios. ¿No? Eso dice la palabra. Dice, no se venguen ustedes mismos. Por eso decía Jesús, si te dan una mejilla, pon la otra. Al final lo que hacen se les va a revertir, porque todo lo que siembran cosecha. ¿Sí? Yo se los he dicho, nadie se va a ir sin pagar la cuenta. A mí no me toca cobrarles, pero se van sin pagar. Perdón, nadie se va sin pagar. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará o segará. O sea, es una ley espiritual presente. De hecho, dice en Génesis, cuando Noé desembarca, dice Jesús, dice la Biblia, mientras haya hombre, va a haber siembra y cosecha. Es algo que mientras estemos en este cuerpo, lo vamos a estar viviendo. Mientras haya mundo, mientras haya seres humanos, va a haber eso. Okay. De la misma manera en que Dios creó todo con su poder, así también
Por su poder, Dios mantiene todo lo creado en todo momento. Por eso decía Jesús, ¿por qué se afanan? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? ¿No ven los pajaritos? No cae uno a tierra sin la voluntad de Dios. Es más, dice, tus cabellos están contados. O sea, Dios sabe. Hasta si se te cae un cabello, Dios sabía y ya estaba programado y predestinado. ¿Sí? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como en algunos de vuestros propios poetas también se ha dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Qué significa la palabra linaje? O sea, está hablando de un grupo especial de personas. Eso es un linaje. Porque puede haber varios linajes. Yo pertenezco a un linaje y hay otros linajes a los que yo no pertenezco. ¿Sí me explicó? Soy linaje de Dios. Por eso dice la Biblia, como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Y si Él es humilde, eso es lo que se debe de ver en mí. Pero no se nos sube el apellido, ¿verdad? Y es ahí cuando, como es el dicho, donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque entonces Dios se hace a un lado. Cuando se te sube el apellido, Dios se hace a un lado. Cuando tú metes tu mano, Dios quita la suya. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así de sencillo. Ok. Nuestro trabajo es presentarnos delante del Creador como un recipiente vacío, en el cual Dios pueda vivir y manifestar todo su poder y amor. Dios quiere manifestar todo su poder y amor a través de nosotros. Pero si tú ya estás lleno, ¿cuánto de Dios puede haber en ti? Por eso es necesario vaciarnos. Es necesario, decía Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengue. Porque entre más mengue yo, más de Dios va a haber en mí. Eso es humildad. Y entre más de Dios hay en mí, más manifestaciones de las obras de Dios se van a hacer, o va a ser Dios a través de mí, no que las haga yo, es Dios a través de mí. ¿Ven? Ok. El orgullo se convierte en la pérdida de la humildad. Es un estorbo, un cáncer que nos impide beber del agua de vida eterna, constituyéndose en la raíz de todo pecado y maldad. Si lo analizas, así es. ¿Por qué pecas? Porque te da la gana. A lo mejor la gente de afuera no puede, pero tú tienes el Espíritu dentro de ti. O sea, el pecado ya no te domina, dice la Biblia, ¿no? Entonces lo que haces, lo haces porque quieres. O sea, acabamos de leer, puedo hacer lo que se me dé la gana, pero no me dejaré que nada me domine. Leíamos parafraseado el versículo, ¿no? Entonces, al final, tú decides. Aquí pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoge tú. Y lo dice Dios, yo te aconsejo la vida y la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Eso es lo que quiere Dios, tener una descendencia para sí.
¿Y cómo va a tener una descendencia para sí? Pues a través de nosotros. ¿De quién más? Ni modo de los de allá afuera. De los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Santiago 4, del 6 al 8. Fíjate, dice, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. ¿Sí se oye? ¿Sí se está oyendo? ¿Sí? ¿Muy bajito o qué? ¿Bien? Ok. Él da mayor gracia. ¿Sí? Cuando hay humildad en tu vida. Entre más humildad, más gracia fluye a través de tu vida. ¿Sí? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué? Y da gracia a los humildes. Todas las bendiciones de Dios las recibimos por gracia. ¿Sí o no? Todas las bendiciones de Dios las recibimos por gracia. Pero para eso pero si no hay humildad, entonces hay soberbia. Y la soberbia es un estorbo para recibir lo que Dios ya me dio. Mis bendiciones, que son por gracia. Por eso dice, da más gracia, o sea, van a recibir más de Dios o más bendición los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y esto está escrito para los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Allá afuera no puedes decir resiste al diablo. Es más, no saben ni de qué le estás hablando. Pero nosotros sí podemos resistir al diablo. Jesús nos enseñó cómo, con la palabra, ¿no? Cuando se presentó el tentador, ¿qué dijo Jesús? Escrito está y escrito está. Pero a veces, no sé si es pereza mental o algo, que no queremos declarar lo que Dios dice o hablar la palabra fuera de la iglesia. Y lo dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y luego, fíjate cómo dice en el verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No dice, con el hecho de ser cristiano ya tienes la plenitud de Dios manifiesta. Pues sí, está la plenitud de Dios ahí, pero no es manifiesta. Manifiesta es cuando tú te dejas, como con las enfermeras, ¿no? Flojito y cooperando. Ok. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué libro estamos leyendo? Santiago. ¿Nuevo pacto o viejo pacto? ¿Qué tanto del nuevo pacto? Está casi al final, ¿no? Y fíjense cómo dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Algo que siempre les he dicho, por ejemplo, que he visto que la gente o en otras congregaciones no entienden, la diferencia entre santidad y santificación. Hay una diferencia entre santidad y santificación. La santidad es imputada, es dada por Dios. Yo recibo a Jesús como Señor y Salvador y soy apartado para Dios, soy santo. Eso es santidad. Santificación es cuando yo pongo mi libre albedrío a los pies de Cristo. Cuando yo decido apartarme para Él, eso es santificarse. Ya soy santo, pero también me tengo que santificar, apartarme para Él. Eso es santo, ¿no? Apartarse para Dios. Ya soy apartado para Dios, ya soy salvo, pero también mis obras. Y no hablo de las obras de la ley, que es hacer para merecer, sino las obras de fe que habla Santiago. La fe sin obras, ¿qué significa? Que con mi forma de vida estoy enseñándole al mundo en qué estoy creyendo. A eso significa con obras de fe. Actúo de acuerdo a lo que creo.
si me dices algo, pero no lo veo en tu vida, no lo estás creyendo. Porque si lo creyeras, lo harías. Si creyeras que diezmando Dios te va a abrir las ventanas de los cielos, diezmarías. ¿Sí me explico? Es por fe. Y la fe se muestra con los hechos. ¿Sí? Y no estoy hablando de obras de la ley. Ok. Dice, por eso, tanto en el cielo como en la tierra, el orgullo y la autoexaltación son la entrada a la maldición. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? ¿Qué dice la Biblia que hizo Satanás? Se enorgulleció y se ensoberbeció su corazón. ¿No dice la Biblia así? Queriendo ser semejante al Altísimo. Y eso fue lo que vino a matar, a meter en Adán y Eva. El día que comas de esto, serás como Dios. Ellos nunca supieron que ya eran como Dios, ¿no? Dice primero, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y el diablo le dice, come y serás como Dios. Pues, diablo, ya soy como Dios. ¿Sí? No necesito comer para ser como Dios. Ya soy como Dios. Ok. El orgullo y la autoexaltación son la entrada a la maldición. O sea, la separación de Dios. ¿La maldición qué es? Separación de Dios. Entonces, ¿puede estar un cristiano en maldición? ¿Está separado de Dios? Sí. ¿Sí? O sea, sabemos que Cristo nos redimió de toda la maldición. Pero yo mismo, dice en Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál fue el primer mal? Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese fue el primer mal. El segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, apartarse de Dios es hacer el mal. Y cuando haces mal, recibes la consecuencia de tus actos. Recibes mal. Maldición. ¿Sí? Apartarse de Dios. Es el motivo por el cual Jesús vino a la tierra, a recuperar lo que se había perdido. La conexión con Dios, el reconocimiento de la necesidad que todo ser humano tiene de Dios. Vamos a saltar uno porque ya se me fue el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? ¿Ya? Ok, ya, rápido. La salvación, fíjate, esto es importante. La salvación que Dios imparte no es nada menos que la comunicación de su propia vida en nosotros. La salvación, ¿qué es? La vida de Dios en nosotros. La reconexión con Dios. ¿No? Ok. ¿Sí? De su propia disposición y su propio espíritu, de su propia humildad, como base y raíz de su relación con Dios y de su obra redentora, tomando nuestro lugar y destino por medio de su vida perfecta, humildad delante de Dios. Esta humildad es nuestra salvación y esta salvación nuestra humildad. La humildad no es una gracia o una virtud, es la raíz de todo o de todas, porque ella sola aporta todo lo que se necesita para que Dios obre y todo aquello que se necesita. La humildad es la principal marca de la santidad, el reconocimiento de la dependencia de Dios. ¿Amén? Bueno, espero que me haya dado a entender. Gracias por recibir la palabra.